Queridos amigos, sean bienvenidos a nuestro espacio Violetas para Amalia, desde la frecuencia de Radio Espíritu Uruguay. Seguimos conversando sobre la vida y obra de Amalia. Con la llegada del espiritismo, llega la luz para su alma, pero no solo se iluminaría su alma y su razón, sino también sus ojos marchitos y enfermos, nos dirá en sus memorias. Una mañana estando en mi casa, sentí de pronto en la cabeza una sensación dolorosa y extraña. Me pareció que toda ella se había llenado de nieve. Tal frío experimenté en las sienes. Después me pareció escuchar voces confusas. Presté atento oído y creí oír esta breve palabra: luz, luz, luz quiere mi alma y mis ojos, grité, sobrecogida por una impresión inexplicable. Luz necesito, Dios mío. Y sin saber por qué, lloré. Pero no lloré con amargo desconsuelo, muy al contrario, aquel llanto parecía que me daba la vida. Sin darme cuenta de lo que hacía, me miré al espejo y lancé una exclamación de júbilo y de asombro indescriptible, al ver que mis ojos estaban perfectamente abiertos, como hacía muchísimo tiempo que no me los había visto, puesto que siempre tenía los párpados tan caídos que parecía imposible que pudiera ver lo poco que veía. ¿Habrá llegado la hora de recobrar mi libertad?, pregunté en voz alta, como si alguien pudiera contestar. Sí, murmuró una voz muy lejana. Oír aquel sí y echar a correr a ver a mi médico, todo fue uno. Heinzer me miró fijamente y estrechando mi mano entre las suyas, me dijo con mayor seriedad: Amalia, demos gracias a Dios. Desde mañana podrá usted trabajar, pero sin exceso. Acuérdese que usted ha sufrido mucho y no cometa imprudencias. Aún tiene que tomar medicina más de un año. Desde aquel día, para mí memorable, comencé una vida nueva. Con la mayor agilidad busqué trabajo y lo encontré enseguida, y me puse a coser con tal alegría que parecía que había heredado una gran fortuna. Firme en mi propósito de seguir estudiando el espiritismo, quise tener todas las revistas que se publicaban en España, y no encontré medio mejor que colaborar en ellas. Comencé mandando al Criterio una poesía y entonces recibí una carta muy atenta del vizconde de Torres Solanot, con un ejemplar de su obra Preliminares del Espiritismo. Inmediatamente envié otra poesía al director de la Revelación de Alicante y me contestó a vuelta de correo ofreciéndome la columna de la Revelación. La alegría que yo sentí entonces fue tan inmensa como cuando me vi con los ojos bien abiertos. Escribir en la prensa espiritista, ponerme en relación directa con aquella nueva familia que había encontrado, hablar con los espíritus. Qué horizonte tan espléndido se presentaba ante mis ojos. Mi primer artículo espiritista se publicó en la primera plana del número 9 del Criterio del año 1872 y se titulaba La fe espiritista. Al entrar en relación con la Sociedad de Alicante, le pedí una recomendación para poder asistir a las sesiones de la Espiritista Española. Seguidamente me fue enviada y con ella me presenté, presenciando por fin la primera sesión, que era de controversia con la Escuela Católica. Me entusiasmé con los elocuentísimos discursos de García López, Güelves y Corchado. Mientras ellos hablaron me pareció que estaba en otro mundo y desde aquella noche no perdí ni una sola sesión. Por tener necesidad de ir a velar a un enfermo, conocí una familia espiritista, compuesta de madre, hija y 3 niños de esta, con la hija que era viuda. Intimé rápidamente y al vernos la primera vez estuvimos hablando más de 3 horas y ambas quedamos convencidas de que aquella no era la primera vez que nos veíamos. Desde entonces empezamos a llamarnos hermana. Yo conseguí cosiendo y escribiendo, y cada día se despertaba en mí más el afán de escribir. Pasaron algunos meses y estando una noche en la Espiritista Española, se habló del aniversario de Allan Kardec y el vicepresidente de la sociedad, Alejandro Benicia, me miró fijamente, se acercó a mí y apoyando su dedo índice en mi frente, se volvió a sus compañeros y le dijo con gravedad: en la próxima velada que se le guarde un turno a Amalia Domingo, que dentro de esta cabecita
hay mucho guardado que a su tiempo dará abundante fruto. Yo me quedé tan sorprendida que nada contesté. Miré a Benicia y le di gracias con el pensamiento por haber roto la muralla de hielo que me separaba de aquellos hombres sabios que difundían la luz de la verdad. Para mí era un verdadero acontecimiento, porque nunca había leído en público. En aquellos días tenía muchísimo trabajo en casa de una señora francesa que me atendía mucho, y recuerdo que me encontraba tan inspirada cuando estaba en su casa que muchas veces mientras cosía componía versos que solo conservaba en mi mente hasta la noche, y otros días una niña tan amable, sobrina de dicha señora, escribía lo que yo le dictaba, y así compuse la primera poesía que leí en público. El salón de fiestas estaba brillantísimo. Una escogida concurrencia lo llenaba por completo en la plataforma o estrado. Había unos 20 espiritistas, los más de ellos con frac y corbata blanca, que tomaban parte en la velada. Cuando me llegó el turno subí al estrado. Sentí una emoción indescriptible. Recordé todos mis sufrimientos pasados. Vi el palacio a cuyas puertas esperaban los pobres que les diera un poco de alimento. Me vi confundido entre ellos y al verme después, en tan distinguido lugar, entre hombres eminentes que iban a la cabeza de la civilización, al considerar que mi esfuerzo, que mi constancia en el trabajo se abrían y me abrían las puertas de aquel nuevo mundo, sentí una satisfacción inmensa, un placer indefinible, porque es preciso haber vivido en la sombra para conocer el valor de la luz, porque es necesario haber estado 2 años sin poder contestar una carta por carecer de 6 cuartos para un sello, para apreciar que todo lo que vale la comunicación de las ideas ya no estaba separada de la humanidad, ya no era una rama seca en el árbol de la vida, la crisálida se había convertido en mariposa, comenzaba a tener mis débiles alas, yo trabajaría para levantar el vuelo, y animada por tan hermosos pensamientos leí con voz entera la poesía titulada A la memoria de Allan Kardec. Aquella noche formó una época en mi vida. El 4 de abril de 1874 entré a formar parte en las filas de los propagandistas del espiritismo. Desde aquella noche, cuántas veladas literarias he celebrado y han celebrado en la espiritista española. En todas ellas ha resonado mi humilde voz. Mi pobreza y mi modestia, posición social, no sirvió ya de obstáculo para intimar con aquellos hombres eminentes y aquellas mujeres distinguidas. La repercusión que tuvo su participación en esa noche la consagró de modo que vino a actuar en todas las reuniones de la entidad. Prosiguió dando alas a su vena poética, aquel juego de niña que comenzara a los 10 años de edad y que tuviera su primera eclosión pública cuando completaba los 18 años, había adquirido sólida madurez a esa altura de su vida, cuando 38 etapas cronológicas habían transcurrido. Ganó la consideración de personas cultas que admiraban y le ofrecían su amistad, aunque sabían de su humilde origen. Un laureado poeta, Umberto Mariotti, analizando en cierta ocasión la obra de la poetisa, dijo lo siguiente: la poesía de Amalia y toda su literatura doctrinaria no están aún suficientemente apreciadas con justicia. Muchos se complacen en leer frases de otros autores menospreciando a la gran sevillana, olvidados más allá de esto que esa clase de espíritus son los verdaderos apoyos de la causa espírita, no tanto por lo que hicieron o escribieron, y sí porque lo hicieron sin interés, sin provechos personales. Amalia voló muy alto como el águila dando sombra, y como ave libre de los bosques cantó las verdades de la naturaleza humana, visualizando ampliamente los infinitos caminos que develan a las almas las luces del espiritismo. En efecto, su poesía no fue un oropel sin valor, con el cual se adornan muchos poetas. Por el contrario, es una conquista del mundo interior. Por ese motivo, fue una poetisa de los tristes, de los marginados, perseguidos y pobres. Por eso amó tanto las violetas. Solo una verdadera espiritualidad es capaz de inclinar un poeta para el dolor de los desheredados de la suerte.
Amalia, con su poesía de alta estirpe, no puede ocultar las sillas de las academias ni los cenáculos literarios. Toda su producción fue el resultado de una angustia y del amor desmedido que nutría en relación a la doctrina espírita. Sin duda, es la primera mujer espírita del mundo latino, pues hasta hoy ninguna otra realizó un trabajo semejante al suyo. En otra ocasión, diría también Mariotti, sus penas y sus poemas no pasan como sombras del crepúsculo, son permanentes, a pesar de las modificaciones que está sometida la poesía con el paso de los años. Ella no es romántica ni altruista ni superrealista, es espírita. En base al tiempo no sufre conmociones, pues manifiesta el talento de la verdad espiritual. No se vistió con los ropajes del día y que con el transcurrir del tiempo pasarían de moda y serían despreciadas por viejas y desfasadas. Sus poemas se vistieron de ropajes de la eternidad. A medida que los tiempos transcurren, más se aproximan los nuevos tiempos que vendrán. Sus canciones tienen la cadencia de los corazones sinceros. El ritmo de la conciencia superior hace sus rimas y las crea, pues Amalia Domingo Soler no escribió poesías para ser coronada con los halagos de la gloria y de la admiración. Ella escribió poesía para la redención de los pueblos y de las almas. Su poesía tiene una ruta, el mundo espiritual y el amor entre los hombres. Su lira vibra a los impulsos de una nostalgia infinita, la de los espacios inconmensurables. Es lamentable el olvido que los hombres tienen sobre las grandes almas que no rechazaron las debilidades de una época y de la sociedad. Su vena poética se armoniza rápidamente con su agilidad en el manejo de la pluma, consagrándose en el complejo mundo de las letras. Un instante más de la vida de Amalia hemos compartido hoy en su programa Violetas para Amalia. Continúa en sintonía para escuchar su hermosa obra en la voz de Walter Pérez. Violetas para Amalia, un espacio a través de Radio Espírita Uruguay en el que juntos compartimos la vida y la obra de la cantora del espiritismo Amalia Domingo Soler. Hoy estaremos compartiendo con ustedes el artículo Ventajas de la comunicación con los seres espirituales. ¿Y qué ventajas se reporta a los hombres la comunicación con los espíritus? Muchas, si se saben apreciar; inmensas, si se comprenden sus tendencias generalmente moralizadoras. La comunicación de los espíritus rasga el tupido velo de los misterios religiosos y, como dice muy bien Kardec, hasta ese día el hombre no había podido crear sino hipótesis acerca de su porvenir. Y he aquí por qué sus creencias en esa materia estaban divididas en sistemas tan numerosos y tan opuestos, desde el aniquilamiento hasta las fantásticas descripciones del paraíso y del infierno. Hoy son testigos presenciales los actores mismos de la vida de ultratumba, los que vienen a decirnos lo que en eso hay, lo cual solo ellos podrán hacerlo. Esas manifestaciones han servido no para darnos a conocer el mundo invisible que nos rodea y que ni siquiera sospechábamos, cuyo conocimiento por sí solo es de una importancia capital, aun suponiendo que los espíritus no pudieran enseñarnos otra cosa. ¿Quién, si se encontrara en un país desconocido, despreciaría las señas que pudieran darle el campesino más humilde que a su paso encontrara? ¿Rehusaría preguntarle siquiera acerca del estado del camino, porque fuera un pobre labriego? En verdad que no habría que esperar de él profundas instrucciones, mas en su esfera, y por ser lo que es, podrá en ciertos puntos guiarnos mejor que un sabio muy distinguido que no conociera el país. Se sacarían de sus indicaciones consecuencias que quizás
él mismo no podría sacar, sin que por eso hubiese dejado de ser un medio muy útil para hacer ciertas observaciones, aunque no hubiese servido sino para darnos a conocer las costumbres de los habitantes del país. Lo mismo puede decirse de las relaciones de los espíritus, de los cuales el más humilde puede darnos instrucciones muy útiles. Una comparación vulgar hará comprender mejor todavía la situación. Un navío cargado de migrantes parte de un país lejano. Lleva gentes de todas condiciones que dejan parientes y amigos numerosos. Corre la voz de que el navío ha naufragado. No queda de él rastro ninguno, ni llega noticia alguna de su suerte, por lo que se cree que todos los pasajeros han perecido y se esparce el luto y la consternación en todas las familias. Sin embargo, todos, sin exceptuar uno solo, han arribado a otra tierra desconocida pero abundante y fértil, donde viven bajo un hermoso cielo, alegres y felices, pero esto se ignora. Más de un día otro navío llega a dicha tierra y encuentra a los náufragos sanos y salvos. La noticia circula con la rapidez del rayo y cada cual felicita a los demás diciendo: nuestros amigos viven y dan gracias a Dios. No pueden verse más, están en correspondencia regular, se cruzan los testimonios de afecto y la alegría sucede a la tristeza. Tal es la imagen de la vida terrestre y de la vida de ultratumba antes y después de la revelación moderna. Esta, semejante al segundo navío, nos trae la buena noticia de la supervivencia de los que nos son queridos y la certidumbre de irnos a reunir con ellos algún día. La duda acerca de su suerte y de la nuestra ya no existe, y la tristeza y el desaliento ceden su puesto a una risueña esperanza. Pero otros resultados vienen a fecundar esta revelación. Juzgando Dios a la humanidad, dispuesto para penetrar en los misterios de su doctrina y contemplar a sangre fría nuevas maravillas, ha permitido que se descorriese el velo que separaba el mundo visible del invisible. El hecho de las manifestaciones no tiene nada de extrahumano. Es la humanidad espiritual que viene a conversar con la humanidad corporal y a decirle: nosotros existimos, luego la nada no existe. Ved ahora lo que somos y lo que habréis de ser. Este es vuestro porvenir, así como el nuestro. Vosotros marchabais en las tinieblas. Venimos a ilustraros y a mostraros el camino. Marchabais sin rumbo y a la aventura, y os enseñamos el puerto. La vida terrestre lo era todo para vosotros porque nada veíais después de ella. Y nosotros os decimos, manifestando la vida espiritual que gozamos, la vida terrestre no es nada. Vuestra vista se detenía en los bordes de la tumba, y del lado de allá existen horizontes espléndidos e interminables. No os dabais cuenta de la causa de vuestro sufrimiento, y ahora veis en ellos la justicia de Dios. El bien existía sin futuros aparentes para el futuro, mas en lo sucesivo tendrán un gran objeto presente y será una necesidad. La fraternidad será una utopía generosa. Ved ahora cómo es una realidad espléndida, fundada en las leyes de la naturaleza. Bajo el influjo de la creencia de que todo acaba con la vida del cuerpo, la inmensidad es el vacío, el egoísmo impera entre vosotros, y es ese mote de vuestro escudo y la última palabra de vuestra moral, es cada uno para sí, con la certidumbre del porvenir. Los espacios infinitos se pueblan hasta el infinito, y el vacío y la soledad no existen en ninguna parte. La solidaridad une a todos los seres del lado de allá de la tumba, y existe el reinado de la caridad con el mote en su escudo, cada uno para todos y todos para uno. Dice Kardec en su libro La Génesis: el fluido universal es, como se ha visto, el elemento primitivo del cuerpo carnal y del perispíritu, los cuales no son sino transformaciones del mismo,
Este fluido, por la identidad de su naturaleza, puede suministrar al cuerpo los elementos reparadores de que tenga necesidad. Estando condensado en el perispíritu, el agente propulsor es el espíritu encarnado o no, que infiltra en un cuerpo deteriorado una parte de la sustancia de su envoltura fluídica. La curación se verifica por la sustitución de una molécula sana por otra enferma. La potencia curativa será, pues, proporcional a la pureza de la sustancia inoculada. Depende, además, de la energía y de la voluntad que provoca una emisión fluídica más abundante y da al fluido mayor agudeza o fuerza de penetración, y en fin, de las intenciones que animan al que desea curar, sea hombre o espíritu. Los fluidos que emanan de una fuente impura son como sustancias medicinales alteradas. Los efectos de la acción fluídica sobre los enfermos son extremadamente variados según las circunstancias. Esta acción es a veces lenta y reclama un tratamiento sostenido, como es el magnetismo ordinario. Otras es rápido como una corriente eléctrica. Hay personas dotadas de un poder tal que obtienen en ciertos enfermos curaciones instantáneas, como son imponerle las manos, y aún por el solo acto de la voluntad. Entre los dos extremos de esa facultad hay matices variados hasta el infinito. Todas las curaciones de este género son variedades del magnetismo y no se diferencian sino por la potencia y la prontitud de la acción. El principio es constantemente el mismo. Es el fluido que representa el papel de agente terapéutico y cuyo efecto está subordinado a su calidad y a circunstancias especiales. La acción magnética puede producirse de varias maneras: por el fluido mismo del magnetizador, en este caso es el magnetismo propiamente dicho, o sea, el magnetismo humano, cuya acción está subordinada a la potencia y sobre todo a la calidad del fluido; por el fluido de los espíritus que obran directamente y sin intermediario sobre un encarnado, ya para calmar o curar un padecimiento, ya para provocar un sueño sonambúlico espontáneo, ya para ejercer sobre el individuo una influencia física o moral cualquiera. Este es el magnetismo espiritual, cuya calidad está en relación con las cualidades del espíritu; por el fluido que los espíritus emiten sobre el magnetizador, el cual sirve de conductor. Este es el magnetismo mixto, semi-espiritual, o si se quiere, humano-espiritual. El fluido espiritual combinado con el fluido humano da a este último las cualidades que le faltan. El concurso de los espíritus en tal caso es a veces espontáneo, pero las más veces es provocado por la evocación o llamamiento del magnetizador. La facultad de curar por el influjo fluídico es muy común y puede desarrollarse por el ejercicio, pero la de curar instantáneamente por la imposición de las manos es más rara y su apogeo puede considerarse como excepcional. No obstante, se han visto en diversas épocas y en casi todos los pueblos individuos que la han poseído en grado inminente. En estos últimos tiempos se han visto varios ejemplos notables de autenticidad incuestionable, puesto que esta clase de curaciones tiene por fundamento un principio natural y que el poder de hacerlas no es un privilegio, no se salen de las leyes naturales y no tienen nada de milagrosas sino en la apariencia. Agradecemos su fiel sintonía con nuestro programa Violetas para Amalia. En próximas emisiones continuaremos juntos compartiendo fragmentos de la vida y la obra de la Dama de los Pobres, la cantora del espiritismo, Amalia Domingo Soler. Gracias a todos por su compañía y sintonía a través de las frecuencias de Radio Espírita Uruguay.